continuamos con esta sección donde vamos a hablar acerca del maestro como actor, ¿sí? En esta sección les voy a comentar acerca de algunas ideas que podemos implementar para llevar a cabo nosotros el ejercicio teatral dentro de nuestra labor pedagógica. ¿Sí? Algunos elementos que nos serán útiles para que este ejercicio pueda ser muy positivo y sobre todo de gran interacción y comunicación con nuestros niños y con las comunidades con las que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, en primera instancia quisiera hablarles de un elemento muy importante que ya hemos mencionado antes y que no podemos perder de vista. También es esencial para este trabajo y este ejercicio que vamos a desarrollar siendo nosotros maestros actores. ¿Listo? Y es el juego. Ya hemos hablado del juego, pero en esta parte es muy importante que les mencione que nosotros, ¿sí?, debemos volver a ser niños, debemos volver a jugar. Eso de lo que hablamos en la sección anterior acerca del teatro infantil ya no solamente es para nuestros chicos, ya en este caso nosotros como maestros debemos incorporarnos y nosotros mismos también hacer este juego dentro del ejercicio teatral, hacer este juego dramático, empezar nuevamente a jugar de manera espontánea, pero también a generar esta sensación de disfrute, de interacción, de carisma, de alegría en el momento del juego en cada uno de los ejercicios que nosotros podamos proponer y construir como maestros actores. Sí, es muy importante también que les indique que debemos tomarlo con toda la seriedad del caso. ¿Sí? Nuevamente con las recomendaciones que ya les había dicho, nosotros debemos entrar completamente en papel, ¿sí? No reírnos de nosotros mismos, por supuesto, porque eso va a desvirtuar totalmente el ejercicio que vamos a hacer, a menos que la risa tenga intencionalidad. Recordemos que en las artes todo el tiempo debe haber una intencionalidad, un por qué hago un movimiento, un gesto, utilizo determinada forma de voz, tono de voz, ¿sí? Diferentes características que podemos tener a través de la voz, también nuestro comportamiento dentro de una escena y más especialmente en el ejercicio teatral, ¿sí? Si vamos a construir un personaje, este personaje también debe tener unas características y unas razones por las cuales asumimos o hacemos esta propuesta de personaje. ¿Listo? Entonces los invito a que también este ejercicio ojalá lo podamos realizar, pero especialmente podamos nosotros en primer lugar sentirnos nuevamente niños y sentir nuevamente este juego y estar nuevamente en ese mundo de imaginación, de creatividad, de ese mundo fantástico que para los niños es muy natural, muy espontáneo, para nosotros también. Ojalá podamos volver a entrar en ese contacto. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues nuevamente interactuando con nuestros niños, jugando con nuestros niños, actualizándonos también en sus temas de conversación, en sus juegos, en sus propuestas, en cómo ellos ven el mundo, ¿sí? Entonces, es clave para este ejercicio y por eso vamos a hablar en primera instancia de algunas generalidades a tener en cuenta y ya poco a poco les mencionaré unos ítems que nos ayudarán a llevar a cabo este ejercicio que aunque es más sencillo que llevar a cabo una obra teatral, de todas maneras merece, por supuesto, todo valor y, por supuesto, toda la rigurosidad del caso para poder hacer una propuesta artística como debe ser y con total éxito. Entonces, para empezar, vamos a nuestras generalidades, vamos a hablar de la preparación. ¿Cómo nos preparamos para un personaje? ¿Cómo nos preparamos para un ejercicio teatral? Entonces quiero hacerles la relación como cuando nos preparamos para nuestras clases. Primero organizamos material, buscamos qué actividades vamos a realizar de acuerdo al tema que vamos a trabajar, qué recursos. Entonces de la misma manera hacemos nuestra preparación psicológica, corporal, nuestra preparación física y especialmente espiritual.
¿Por qué menciono la parte espiritual? Porque debemos tener vivo ese espíritu de niño. ¿Sí? Entonces, desde nuestro interior deben hacer este ejercicio también. Debemos estar preparados psicológicamente, revisar nuestra energía, nuestro estado de ánimo, cómo estamos para entrar en este trabajo y nuestra preparación física, por supuesto. Si nosotros hacemos deporte maravilloso, pero si no, entonces podemos hacer una pequeña rutina que me permita entrar en calor, en que estoy con toda la actitud y que en mi cuerpo también se vea reflejada toda esa energía que necesito transmitir en mi ejercicio teatral. ¿Sí? Es muy importante también porque para todo artista es muy importante su expresión no verbal, su lenguaje corporal y también las condiciones físicas, ¿sí? No es lo mismo que yo levante una mano así a que yo lo hago de manera enérgica y firme, ¿sí? Eso también comunica y especialmente en un ejercicio teatral los movimientos deben ser muy firmes y muy de alguna manera fuertes, por supuesto, en la medida correcta para que realmente me expresen lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, para la preparación también cada uno de nosotros puede preparar una rutina que nos indique, que nos lleve a ese objetivo que tenemos y es en primera instancia lograr esa conexión con nuestro público y que muchas veces en primer lugar son nuestros niños, nuestras familias con las que trabajamos. ¿Listo? Recuerden siempre estar en papel. No puede ser que yo esté caracterizado y después se me olvidó y entonces volví a ser la profesora común y corriente. No, señores. Siempre vamos a estar en papel hasta que terminemos nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a un segundo ítem que es la postura. Es muy importante como parte también de nuestra preparación y también está muy relacionado con nuestro lenguaje corporal, es nuestra postura, ¿sí? Cómo nosotros nos estamos relacionando en la medida, si no cada uno de nosotros revisamos nuestra postura, nuestras posturas por supuesto comunican. Y claramente, si nosotros deseamos proyectar una muy buena imagen, debemos cuidar de ella, tanto sentados como parados, como en todas las circunstancias, además de tener en cuenta las recomendaciones de salud que nos permiten cuidar de nuestro cuerpo y de la postura correcta. La postura también varía, en este caso, de acuerdo al ejercicio teatral, siempre y cuando, vuelvo y les digo, tenga una intencionalidad. Si mi personaje necesita estar jorobado, pues claramente no voy a estar en una postura completamente erguida, ¿sí? Entonces todo tiene que tener una intencionalidad, ¿vale? Y pues por favor también la postura también tiene mucho que ver en cómo me relaciono. No es lo mismo que yo parada le hable a un adulto, como adulto le hable a un niño y lo mire hacia abajo, a que me baje al nivel del niño y hable con él para que quedemos también en una condición de igualdad, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Pasamos a otro ítem que es el lenguaje corporal. Este es muy importante porque de alguna manera el lenguaje corporal es mucho más fuerte a nivel comunicativo que el lenguaje verbal, ¿sí? No es lo mismo que entonces yo diga, buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Sí? No hay gesto, no se siente muy sincero porque no está acompañado de un gesto, de un movimiento, de una expresión sincera, ¿vale? Entonces es distinto a que diga, hola niños, buenos días, ¿cómo amanecemos? ¿Listo? Que yo exprese mi alegría por saludar, mi agrado, está siempre muy conectado, ¿vale? Entonces, en el lenguaje corporal, como les menciono, de alguna manera es nuestra primera forma de comunicación. Cuando estamos con una persona que no habla español,
por ejemplo, y nosotros no hablamos el idioma de la persona con la que estamos hablando, pues buscamos formas de comunicarnos. Puede ser por gestos, puede ser por imitación de algo, buscamos hacerle las señas para tratar de entendernos y ahí vemos claramente que la expresión verbal pues no es el medio de comunicación, pero el lenguaje corporal sí. De esa misma manera lo vemos, por ejemplo, en las personas sordas, ¿sí? Personas que tienen con alguna discapacidad auditiva, especialmente en este caso, y es que ellos en su lenguaje de señas son muy expresivos. Entonces, por ejemplo, si están contando algo, hacen las señas, pero también hacen con sus gestos, lo acompañan y es fundamental para la comunicación. Entonces, ¿listo? Entonces es muy importante este trabajo y también lo podemos ver cuando nosotros en alguna situación particular, por ejemplo, estamos enojados. No hemos dicho que estamos enojados, pero solamente con un gesto alguien dice como, oye, ¿te pasa algo? ¿Te enojaste? ¿O te sientes bien? Porque nuestro cuerpo siempre va a reflejar lo que estamos sintiendo, pensando, considerando. Entonces también aquí ya hablando de esto es muy importante que cuidemos los pensamientos que nosotros tenemos frente a nosotros mismos como a las personas con las que interactuamos, porque de alguna manera es como por telepatía que te transmito, pero realmente es porque nuestro lenguaje corporal de alguna manera nos delata siempre en la más mínima situación y esa comunicación, además como de la energía que ponemos en esto, se comunica a los demás. ¿Listo? Entonces, siempre tener muy en cuenta cómo nos estamos relacionando con nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Primero, antes que la expresión verbal, podemos ser muy cordiales, muy decentes, muy amables, pero si nuestro lenguaje corporal no expresa esa empatía, esa cordialidad, pues de alguna manera no se van a establecer tampoco en esa calidad totalmente las relaciones. ¿Listo? Porque necesitamos ser muy sinceros y el cuerpo, pues de siempre nos va a delatar, ¿vale? Bueno, dentro de las generalidades también tenemos otro ítem muy importante que es la respiración. Como ya en otro momento les había comentado, la respiración, ¿por qué? Porque es fundamental para todo nuestro ejercicio, tanto de voz como corporal, porque la respiración es nuestro centro. ¿Sí? La respiración es un ejercicio vital que nos permite tener control sobre nosotros mismos, que nos permite a nosotros también de alguna manera dominarnos, dominar nuestras emociones, dominar nuestros comportamientos y sobre todo estar en una muy buena concentración para llevar a cabo un ejercicio. Lo mismo que con la voz, una muy buena respiración nos permitirá un maravilloso uso y manejo de la voz para lo que nosotros queremos desarrollar en cualquier ejercicio artístico, especialmente en cualquier ejercicio teatral, en este caso que estamos hablando. Entonces debemos cuidar cómo respiramos, si lo estamos haciendo de manera correcta, si lo estamos haciendo bien. Entonces debemos revisar la parte de la respiración, si estamos usando bien en el momento que hacemos nuestros ejercicios. No va a ser que en pleno ejercicio teatral nos ahoguemos, por ejemplo, o nos quedemos sin aire en una acción o en un parlamento, no. Tenemos que cuidar y siempre estar muy pendientes de que la respiración de alguna manera nos marca un ritmo también. Entonces, y también cómo ella hace que nuestro cuerpo también genere unas posturas. Si yo me estoy ahogando, mi cuerpo se empieza a cansar, ¿verdad? En cambio, si yo tengo un buen dominio, un buen manejo, pues voy a tener las condiciones físicas, las condiciones para llevar hasta el final, el objetivo que me he propuesto. ¿Listo? Bueno, terminando con estas generalidades, vamos a pasar ahora a un tema muy importante y es la esencia de este diálogo que estamos llevando en esta sección, ¿vale?
y es la creación de personaje. Para este ejercicio del maestro como actor, ¿sí? Podemos nosotros, no sé, llegar a una clase vestidos como de Star Wars o del Hombre Araña o de Batman, ¿sí? Claramente con una intención pedagógica. Sin embargo, en este ejercicio que nosotros realizamos con nuestros niños que están en primera infancia, es clave, fundamental que nosotros podamos involucrarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también nos genera una muy buena relación, le da un plus a nuestra labor pedagógica, pero especialmente en ese mundo que viven nuestros niños de fantasía, de donde todo es colorido, donde hay alegría, ¿sí? Donde también todo es posible. Entonces la creación de un personaje nos permitirá también darle un poco más a ese trabajo pedagógico e incluso también dentro del trabajo pedagógico, ¿sí? La emoción que nosotros podemos impactar o impregnar a través de un ejercicio teatral, porque recordemos que dentro del ejercicio teatral y en la interacción que hay con el público, sucede una relación, ¿no? Más allá de solamente observar el personaje, el poder que tiene el trabajo teatral nos puede impactar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, ¿sí? Llegar a nosotros de tal manera que dentro de lo que es hoy la pedagogía y la educación, teniendo presente los avances que tenemos hoy en neurociencia, la emoción es clave dentro de los procesos pedagógicos para el desarrollo del aprendizaje. Entonces ya vemos cómo también el ejercicio teatral se convierte en una gran posibilidad para nuestro trabajo pedagógico, ¿sí? Bueno, de alguna manera no necesitamos ser expertos en teatro, pero sí es muy importante decirles y mencionarles que es necesario estudiar un poco, aprender, hacer talleres, buscar herramientas, porque como siempre he insistido, debemos respetar el arte. Y no podemos llevar las cosas sobre supuestos, sino sobre lo que realmente es. Y para eso debemos tener conocimiento, ¿sí? Debemos formarnos, seguirnos formando siempre, así es nuestra labor, en todos los aspectos que necesitemos para nuestra labor pedagógica. Sin embargo, podemos ir haciendo nuestras propuestas, digamos, nuestros pinitos en este tipo de lenguajes artísticos y por eso yo hoy les he querido compartir estos consejos o estas recomendaciones para que podamos hacer este ejercicio, ¿sí? De alguna manera no es difícil, pero sí requiere de nuestra práctica y de nuestro propio entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos a la creación de un personaje? En primer lugar, ¿qué es un personaje? ¿Sí? Un personaje es un perfil, puede ser una persona, un animal, puede ser un ser fantástico. Bueno, un personaje tiene unas características físicas, psicológicas, tiene unas funciones, un rol, también tiene unas características dentro de un contexto, dentro de una historia, dentro de un mundo que nosotros también empezamos a crear a través de este personaje, ¿sí? Así como cada uno de nosotros, si lo viéramos desde el punto de vista de los personajes, pues nosotros, cada uno de nosotros somos un personaje. ¿Por qué? Porque somos distintos, tenemos unas características que nos hacen únicos, diferentes a los demás, no solamente físicas y psicológicas, sino también espirituales, también comportamentales, también de nuestra forma de interpretación del mundo. Entonces, lo mismo sucede con los personajes. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos un poco mejor con este concepto? Hablemos de las caricaturas, ¿sí?
Entonces vemos cómo las caricaturas tienen unos rasgos específicos, especiales también, como al crear una caricatura, pues vemos, por ejemplo, si es un niño, una niña que tiene una forma de comportarse. Por ejemplo, pensemos en Mafalda, una caricatura muy famosa. Entonces empecemos en una niña que no le gusta la sopa, que tiene unas reflexiones en el mundo que la rodea bastante interesantes. Y es la niña del vestido rojo, con una cinta en su cabeza, ¿sí? Entonces, así como nosotros nos referenciamos a ella, podemos pensar en las películas, en las novelas, en las historias, en las series que nosotros vemos, y es que hay personajes, ¿sí? Con unas características definidas. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos considerar y pensar en este caso para iniciar a crear nuestro personaje? Tener claridad, ¿sí? De la situación en la que lo vamos a involucrar. Si yo tengo un proceso donde vamos a trabajar con los chicos, por ejemplo, sobre los cuentos, si voy a leer un cuento, ¿vale? Entonces, ¿qué personaje seré? ¿Seré un narrador? ¿Voy a contarlo en primera persona? Si lo voy a contar en primera persona, ¿cuál es el personaje que voy a elegir para contarlo en primera persona? Entonces, ¿quién es ese personaje? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si es una niña, si es un adolescente, si es un adulto, si es un abuelito, ¿sí? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Sí? ¿Quién es su familia? ¿Cómo se viste? ¿Cuáles son sus gustos? De alguna manera aquí estoy haciendo un ejercicio amplio. Ya en un momento veremos un ejemplo y pues de alguna manera no es tan complejo como a veces parece. De alguna manera es bastante sencillo, pero requiere de todas maneras un gran compromiso de nosotros mismos. ¿Listo? Cuando ya tenemos estas características de edad, procedencia, si es niño, si es niña, de quién es esa persona, ese personaje que nosotros vamos a interpretar, si es alguien que vamos a referenciar de un libro o si es alguien que nosotros estamos creando propiamente y no tiene una referencia, digamos, previa, como puede ser, por ejemplo, que estoy representando una caricatura o el personaje que vi en un libro o el personaje de una serie, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos claro esto, podemos pasar un poco a qué hacen, qué rol tiene en la historia. Si es el que va a narrar, si es al que le sucede la historia, si dentro de la historia quién es el villano, si es el héroe. En este mundo literario donde tenemos muchas princesas, muchos príncipes también, aunque ahora estamos entrando en otros conceptos también de reflexión frente al rol que cumplen estos personajes que tradicionalmente encontramos, em, podemos revisar, bueno, si es una princesa, si es la bruja, ¿sí? Si su historia es una heroína, pero, o podemos replantear esos conceptos también. Es una princesa, pero hoy, ¿cuáles son las características de las princesas? Podemos nosotros también, así como lo hicimos, como lo conversamos en la sesión anterior, dentro de la lectura de imágenes y de la cultura visual en la que estamos, también podemos hacer un ejercicio parecido en la creación de nuestros personajes. Como son nuestros personajes, también llevan una intención pedagógica y si así lo consideramos, pues también una enseñanza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora Disney últimamente ha creado unos personajes donde tenemos unas princesas eh, de afro, por ejemplo, donde tenemos una princesa guerrera, ¿sí? Ya no el concepto de la princesa delicada, elegante, que solamente está en el palacio, no, y que espera al príncipe.
No, ya vamos viendo cómo hoy en la dinámica social en la que nos movemos, también hay otros elementos de los que podemos hablar. ¿Listo? Y que también nos llevan a la reflexión y por supuesto a esas interpretaciones y ese conocimiento del mundo del que tanto hemos hablado y del que tanto esperamos en nosotros procurar y brindar las posibilidades en nuestra primera infancia de los chicos con los que trabajamos. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos claro quién es, qué hace, entonces podemos hacer un trabajo de voz y también de plantear sus características, ¿sí? La voz. Si es una niña, entonces yo puedo buscar una voz que me permita interactuar como una niña, ¿sí? Y buscar todas nuestras posibilidades vocales que se acomoden a esa creación de personaje, a ese personaje que vamos a interpretar. Puede ser más agudo o más grave también, o incluso puede que no tenga voz, incluso. ¿Ya? Entonces podemos buscar otra forma de cómo se comunica este personaje. Y esas posibilidades de voz tenemos que también entrenarlas muy bien porque no puede ser que lleguemos y el personaje se le vaya la voz porque se me olvidó cómo tenía que hacerla. O si este personaje va a usar nuestra voz normal que utilizamos todo el tiempo cuando hablamos con las personas con las que interactuamos. ¿Listo? Entonces, la voz también es muy importante porque es una característica. Recordemos también que el timbre de nuestra voz es muy particular y, por ejemplo, escuchamos a alguien y decimos, esa es mi mamá. Ah, no, esa es mi amiga Carolina. ¿Sí? Porque nuestra voz también es una característica muy propia de cada uno de nosotros. Entonces, aunque hayan voces parecidas, de todas maneras es nuestra particularidad, es cómo nosotros nos escuchamos. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso también les invito a que exploremos todas las posibilidades de nuestra voz y le demos ese sello a nuestro personaje, también para cuando nosotros estemos haciendo el ejercicio con los niños, pues ellos también vean de alguna manera ese cambio y como que digan, wow, no es mi profe, ¿sí? No es mi profe, es una persona nueva que nos está visitando y sea mucho más mágico y atrape su atención en este ejercicio, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las características, como ya les había comentado, es de las características físicas, psicológicas, emocionales, de comportamiento, de absolutamente todo, de gustos, cómo se sienta, cómo camina, cómo se para, qué le gusta, qué come, qué no come, si se pone vestidos o se pone pantalones, si tiene tenis o tiene tacones, si se peina, si es crespa, si es lacia, ¿sí? Si es un guerrero, entonces, ¿qué tiene un guerrero? Un guerrero, por ejemplo, tiene botas, o por ejemplo, tiene una armadura. Entonces, eso también, esas características corresponden al contexto histórico, geográfico que nosotros vamos a hacer. Si, por ejemplo, vamos a hablar acerca del bambuco, ¿sí? Y yo me voy a vestir de ñapanga hablando del bambuco caucano. Entonces debo tener muy presente el contexto de la ñapanga. ¿Quién es la ñapanga? ¿Qué hace la ñapanga? La voz, bueno, puede ser mi propia voz, teniendo en cuenta que es una mujer caucana, ¿sí? También en la voz es muy importante el lenguaje, ¿sí? No es lo mismo el lenguaje que yo propondría para una campesina, incluso hablando de los acentos, que para una persona de ciudad. Recordemos que también hay unas características contextuales, incluso en Colombia, por ejemplo, el tema de los acentos. Sí, no es lo mismo que yo hable de la mujer caucana a que hable de la mujer costeña, porque ya hay una diferencia cultural. ¿Sí? Dentro de las características también de que sea el vestido, que es, cómo se peinaba, qué accesorios utilizaba, ¿sí? Y que yo realmente me vea como esa ñapanga, ¿sí? Como una mujer con este traje, con sus características y especialmente que pueda proyectar,
Sí, porque recordemos que no es solamente ponerme un traje, todo esto hace parte del ejercicio teatral. ¿Ya? Y que no nos disfrazamos. Por eso hablamos de caracterización. Me estoy convirtiendo en ese personaje para poderlo interpretar. Soy ese personaje. Y debemos, nuevamente les reitero, diferenciar entre el personaje que soy a la persona que soy yo misma. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener clarísimas esas características y ese ejercicio lo hacemos para nosotros en primer lugar, porque en el ejercicio de interpretación no vamos a irles a decir al público, mira, es que yo soy una niña que tiene 5 años y que soy campesina. Y entonces, ¿cuál es mi labor? Que yo soy defensora de la tierra y del agua en mi municipio. No, porque el público debe conocer ya esas características en el momento de la interpretación del personaje. Eso debe estar implícito, ¿vale? Este ejercicio es para nosotros, para crear ese personaje y para nosotros hacer nuestro ejercicio interpretativo, ¿vale? No lo vamos a hacer a manera de exposición a menos que estemos haciendo un ejercicio para una clase y digamos, bueno, es importante sustentar cómo se hizo el proceso de creación de personaje, ¿vale? Bueno. Espero que haya sido clara esta parte. Vamos a el plus, digamos, este aporte de alguna manera lo propongo dentro de mi experiencia pedagógica, ¿sí? Que son los elementos diferenciales. ¿Qué me va a diferenciar de la persona que soy a el personaje que voy a interpretar? Digamos, este concepto lo he propuesto yo desde la experiencia pedagógica que he tenido en el trabajo educativo artístico, como les he comentado, y es que no siempre nosotros como maestros vamos a tener a la mano todo un set de vestuarios, de maquillaje, de un sinnúmero de cosas para hacer los super personajes elaborados, además que incluso a veces por temas de tiempo, pues es muy difícil que nosotros hagamos para un ejercicio en nuestra aula, aunque sí puede ser posible, como les decía, si queremos ir de Mujer Maravilla, pues vamos de Mujer Maravilla toda la jornada y nos comportamos como tal. Pero hay momentos específicos y en ejercicios más simples como el que les propongo para nuestra primera infancia que podemos involucrar, hay unos elementos diferenciales, ¿sí? ¿A qué se refieren esos elementos diferenciales? ¿Qué son? Como les decía, pues los elementos que me hacen sentir, ser distinto a mi propia persona y convertirme en el personaje. Es decir, que cuando yo tengo en mi poder estos elementos, automáticamente entro en una conversión, en una transformación hacia el personaje que voy a interpretar o que deseo ser. ¿Sí? Esa es la puerta para ser otra persona, para ser un personaje. ¿Listo? Entonces yo les he traído acá algunos elementos, algunos ejemplos para este trabajo. Por ejemplo, aquí, en primer lugar, les quise traer este ejercicio que desarrollé en algún momento con mi grupo de niños en una clase de ciencias naturales. Hemos estado hablando y en nuestro proyecto, hemos abordado nuestro proyecto sobre el cuerpo humano y estábamos conociendo cómo funciona. Entonces, ¿cuál fue mi elemento diferencial? Una bata, principalmente, ¿sí? Una bata que es un código que tenemos, digamos, de alguna manera para hacer las referencias, ¿sí? Una bata nos permite, por ejemplo, comunicarnos, en este caso, comunicar este código sobre los profesionales médicos, los profesionales de salud, ¿sí? Entonces, una bata blanca. Esa es la característica. Y eso me permitió también hacer ese elemento diferencial. No es la profe que está todo el tiempo con el uniforme, que tiene color gris o que tiene rojo o que tiene azul. No.
fue una bata blanca que me permita visualmente también, le permite al público visualmente trasladarse hacia ese nuevo personaje. Ellos habitualmente no me ven con bata, entonces me pareció un muy buen elemento para, para hacer este ejercicio. ¿Qué tenía también como elemento adicional a esta bata? Pues tenía el fonendoscopio para poder hacer el ejercicio. ¿Y cuál fue la propuesta? Les dije que iba a invitar a una doctora y que la doctora nos iba a revisar para ver cómo estaba nuestro cuerpito y también que nos iba a invitar a escuchar cómo latía nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue, bueno, amores, voy a llamar a la doctora para que venga con ustedes y puedan asistir a consulta. Salí del salón, me coloqué la bata, el fonendoscopio y mis lentes. ¿Sí? Al ingresar ya no ingresó la profesora, ingresó la doctora. Bueno, aunque la palabra correcta sería la médico, ¿sí? Entonces entró la médico. Entonces llegué con mi lista de pacientes, me presenté, les dije que era una médico que venía a conocerlos, a interactuar con ellos, a preguntarles si estaban cuidando su cuerpito, que sabían de su cuerpo, que cómo funcionaba, que habían aprendido, que me contaran y que iba a ir llamando paciente por paciente para revisarlo. Cuando llamaba a cada paciente, cada uno pasaba con su sillita a la consulta médica y entonces les revisaba, entonces para escuchar su corazón, cada uno se zafó un botoncito para que pudiese colocar el fonendoscopio, luego les decía, oye, escucho un corazón muy sano, un corazón muy alegre, un corazón que hace ejercicio, que corre, que se alimenta bien. Ah, pero también me dice que ha estado comiendo muchos dulces. Oh, es importante que bajemos el consumo de dulces, que comamos menos dulces, ¿vale? Amigo, querido paciente, ¿quieres escuchar tu corazón? Entonces decían sí, vale. O si decían no, bueno, listo, yo te cuento qué dijo tu corazón. Y cuando les ponía el fonendoscopio, decía, listo, ¿lo escuchas? ¿Cómo hace tu corazón? Entonces ellos empezaban a hacer el ritmo, por ejemplo, en la piernita, o hacían, hace boom, 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 o decían boom, 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 los que de pronto tenían un poquito, estaban un poco agitados y tal vez su corazón estaba acelerado, y entonces también se presentaban, bueno, ¿y cuál es su nombre, paciente? Pues ay, tengo una nueva paciente, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Como en una consulta, ¿sí? Y entonces van a darse cuenta que cuando hacemos estos ejercicios, los ojitos, la expresión de nuestros niños cambia totalmente, ¿sí? Entonces, ellos se sienten como, wow, estoy viendo un personaje, porque para ellos este mundo es mucho más fácil, digamos, de ingresar que para los adultos. Los adultos ya de alguna manera a veces nos volvemos más escépticos, pero en el caso de los niños no. Ellos, si se meten en el cuento, ellos cada uno sin ningún problema se sintió como paciente, pasó su sillita, contestaba las preguntas, a pesar de que la misma persona que estaba ahí era la profesora, solo que en este momento la profesora no existía, estaba una médico, ¿sí? Que estaba siendo interpretada por la profesora, sí, pero no era mi profesora, era una médico. ¿Listo? Entonces les quería compartir también este primer ejercicio como ejemplo de lo que podemos hacer, y es una construcción de personaje muy simple. Es una doctora, referencio el lenguaje de un doctor, qué preguntas hace un doctor en una consulta médica, qué herramientas utiliza, ¿sí? Y mi elemento diferencial para dejar de ser la profesora y entrar a ser la doctora fue una bata blanca, porque perfectamente había podido llevar solo el fonendoscopio, pero es un elemento
que aunque sí es de un médico, pues de alguna manera necesitaba diferenciarme de mayor medida, en mayor medida, de mi labor como profe. ¿Y cuál fue? La bata. No tuve que irme a hacer un maquillaje extravagante, ni un peinado distinto, sencillamente ser diferente y conectarme con mi personaje a través de la bata blanca, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con los elementos diferenciales. Ahora, pasemos a más ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo varias cosas que he ido adquiriendo también en mi trabajo pedagógico y elementos diferenciales hay un sinfín. Eso está dentro de nuestra creatividad, en lo que nosotros deseemos, en lo que nosotros queramos, nosotros de acuerdo al personaje que queramos proponer, lo que queremos presentar, cada uno de nosotros tiene un sinnúmero de posibilidades. Pero lo más importante es ese ejercicio consciente artístico que estamos haciendo desde el lenguaje teatral. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a los niños les encanta este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahora que viene Navidad, entonces todos queremos ser renos o, por ejemplo, queremos colocarnos el gorrito de Navidad que también nos referencia a Papá Noel. Me coloco, por ejemplo, el gorrito de duende. Ahí ya hay unos elementos con los que podemos jugar y como les he mencionado, los niños son expertos. Para ellos surge de manera espontánea, su creatividad, su imaginación siempre está a flor de piel. Por ejemplo, esta corona es con la que nosotros jugamos el rey manda, ¿sí? Y con esta corona, pues primero se la coloca la profe y la profe dice, la reina manda que los niños hagan grupos de 2 personas. Esperamos a que los niños hagan los grupos. Actúo como reina, como tal, me pongo en ese papel de una mujer altiva un poco, sí, elegante, también que muestre ese poder y también cuando cambiamos, ¿listo? Yo les puedo poner una sillita o de pie y digo, ahora tú vas a ser el rey. Se la comparto a un niño y entonces el niño empieza a dar las indicaciones. El rey manda y la actitud de los niños cambia. Cambia cuando yo le coloco esta corona porque se está sintiendo rey, ¿sí? Y va a dar una orden o una indicación. Entonces, a ese trabajo es al que nosotros también debemos llegar. Así como el niño cambia, ¿sí? Cambia cuando tiene un elemento que lo hace sentir distinto. Esa es la función que nosotros tenemos con los elementos diferenciales para involucrar nuestros propios ejercicios teatrales. Por ejemplo, aquí yo tengo mi corona de unicornio, ¿sí? Que la tengo también por un personaje de unicornio que creé dentro de un cuento y que narré para trabajar o introducirnos a la vocal U, por ejemplo. U de unicornio fue la primera palabra que aprendieron los chicos con este ejercicio. U de unicornio. ¿Sí? Y el unicornio comía uvas, entonces esa vez nos aprendimos otra palabra. U de unicornio, U de uva. ¿Listo? Entonces podemos relacionarlo en toda cualquier intención que nosotros tengamos. En este caso fue en el trabajo de las vocales, por ejemplo, en el caso de la corona, cuando hacemos un juego, que también es un juego de roles. Él es el rey, yo obedezco, por ejemplo, al rey, entonces lo hacemos a través de un juego. Por ejemplo, las conocidas varitas mágicas, ¿sí? Que también son maravillosas porque me siento un hada y entonces te voy a convertir en una dulce princesa. Y entonces a los niños les encanta decir, ay, te voy a convertir, hago un hechizo para que te quedes quieto. Y entonces, ahora cadabra, quédate quieto. Y juegan entre ellos también. Ahora, bueno, vienen varitas mágicas con luces,
vienen espadas, incluso también cuando son, por ejemplo, las pistolitas, que los chicos juegan mucho a veces a las pistolitas y entonces, aunque no la tienen, la arman. Por ejemplo, he visto que mis niños las arman, las hacen con los armatodos o se buscan una rama y traen la rama del árbol para hacer pistolita o la típica que es con la manito y empiezan piu, 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 piu. Y entonces, por ejemplo, tratamos de cambiar los conceptos de armas para que no se refieran a temas violentos. Entonces, por ejemplo, te voy a echar agua con mi pistola. ¡Piu, piu! Y entonces, ¿listo? Entonces este ejercicio pues también trato de hacerlo con ellos justamente por temas de convivencia, por conceptos también de lo que se refieren las armas. Hablamos, por ejemplo, si en algún momento se da, porque también por las interacciones que tienen los niños, los juegos, por ejemplo, de video, cosas por el estilo, bueno, también es importante que lo abordemos y veamos qué conceptos estamos reproduciendo. ¿Listo? Otro elemento que yo también he ido adquiriendo es la nariz roja. ¿Qué tiene la nariz roja? Por respeto al trabajo de los clown, al trabajo de las personas que son payaso, ¿sí? Nunca nos ponemos y nos quitamos la nariz roja en cualquier momento. Si yo me la pongo y de momentico me la quito, no. En primer lugar, los niños no deben ver que yo me pongo y me quito la nariz roja. Si es el caso, entonces debo voltearme, ¿sí? De espaldas o salir de la vista de los niños para colocarme la nariz roja, ser en este caso el personaje con la nariz roja hasta el final, ¿sí? Porque este elemento diferencial es muy importante, nos da totalmente otra connotación de personaje y en el momento que hemos terminado, pues justamente también fuera de la vista de los niños, nos lo retiramos y volvemos a ser nosotros mismos. Así con cualquier elemento diferencial, cualquiera, ¿vale? Para que nuestros niños no pierdan esa magia de que, y también vamos creando un concepto correcto de cómo se debe llevar un personaje y cómo el personaje es distinto a mi profe, ¿sí? Y por respeto, vuelvo y les digo, además para continuar y permanecer hacer que permanezca la magia del ejercicio que estamos realizando, ¿sí? Entonces recordemos que para los niños es muy importante eso, así como el ratón Pérez, ¿sí? Es un ratoncito y si nos corresponde hacer todo el ejercicio de una carta del ratón Pérez, si nos toca que ponga el diente y después nosotros le escribimos la carta y le ponemos la moneda o el billete, o sea, tal cual ese mundo fantástico, nosotros también debemos hacerlo con los personajes dentro de nuestra labor. Aquí también he referenciado unos binoculares de cartón y fue en el ejercicio anterior que le mostré que realizamos con los niños. Los binoculares también fueron un elemento diferencial con los niños. ¿Para qué los elaboramos? Para que ellos se sintieran exploradores y cambiaran el contexto en el que estábamos en el momento de la canción. Entonces usaba mis binoculares y entonces como explorador camino por la selva, no sé qué encontraré y empiezo a buscar. Oigo animales y empiezo a buscar. Entonces los binoculares también hacen parte de una caracterización de un elemento diferencial que nos hacía convertirnos en los exploradores que estamos en la selva, además de todos los movimientos y cómo la música nos acompañó, ese movimiento de selva, de jungla, de escuchar los animales, nos coloca en contexto, pues por supuesto también no necesitamos más que, por ejemplo, en este caso, los binoculares. ¿Listo? Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros en este trabajo podamos también tener mucha precisión y también mucha creatividad. ¿Cuál es ese elemento que nos permite hacer esa diferenciación? Entonces, ahí podemos trabajar
con ellos en el taller de expresión plástica, en la construcción, incluso, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros utilizamos máscaras, antifaces, ¿sí? Y que esto nos permita hacer esa diferencia. Podemos crear una máscara y cuando nos colocamos la máscara, pues realmente esta máscara nos convierte, así como en la película de La Máscara Verde, ¿sí? No sé si la recuerdan, que veíamos que en el momento en que se ponía la máscara totalmente cambiaba la persona, se convertía en otra persona. No era quien el dueño de la máscara, sino la máscara quien salía a flote. ¿Sí? De alguna manera tengamos esa referencia de diferenciación de cómo un elemento nos hace distintos, ¿vale? Nos convierte en ese personaje que hemos creado. También tenemos acá una capa roja, por ejemplo, si tengo una capa roja, si voy a contar el cuento de Caperucita, pues entonces, ¿cuál es el elemento más representativo de este cuento? Pues la capa roja de Caperucita. Entonces, puedo colocarme solamente ese y entrar en personaje para crear y narrar, por ejemplo, el cuento. Ahí también tengo que ver si lo voy a hacer en primera persona o no, y o de qué manera lo voy a narrar. Si voy a hacer desde Caperucita, entonces me coloco la capa roja. Si yo lo voy a contar desde la versión de la abuela, pues entonces tendría que caracterizarme con algo de una abuela. Si es del lobo, pues entonces caracterizarme con algo que me haga ver o sentirme el lobo y que también visualmente le permita a los niños que ese elemento, que le permita al público que ese elemento lo hace convertirse en ese personaje que estamos interpretando, que hace parte de ese personaje que estamos interpretando. Bueno, algo más que, por ejemplo, aquí les comento como idea, también dentro de sus trabajos y podemos encontrarlo en la red. Yo usualmente sigo Pinterest, por supuesto veo tutoriales en YouTube también para ideas. Hay muchas ideas colgadas en la red, sigo páginas, estoy en grupos de maestras de infantil, de primaria, porque hay una cantidad de ideas buenísimas, por supuesto las ideas que a nosotros se nos puedan ocurrir o a cada una de ustedes que sin duda estoy segura que son maravillosas porque he visto también en oportunidades sus trabajos y su creatividad, de verdad que las admiro. Entonces, toda esa gama de creatividad es posible. ¿Y qué hay? Por ejemplo, nosotros también con estos títeres de dedito podemos hacer un personaje y empezar a contar un cuento. O decirle al niño, bueno, colócatelo y vamos a hacer como este pollito o este pollito. Vamos a hacer como este sapito y entonces también nos podemos involucrar de manera colectiva en un ejercicio de juego incluso que nos acerca al juego dramático, que hace parte, nos ayuda a entrar en ese juego dramático. ¿Listo? Entonces también es muy importante que nosotros tengamos claridad en estos elementos y la idea que les quiero compartir, por ejemplo, con este tipo de cosas y dentro de las ideas que a veces publican, por ejemplo, es el delantal que hay, incluso creo que ustedes en algunas ocasiones lo han realizado para contar historias. Entonces yo puedo colocarme en el delantal elaborado en paño lenzi, los personajes o en el material que ustedes consideren. Puedo inventarme un tablero, puedo inventarme una caja sorpresa, lo que ustedes deseen, ¿sí? Para hacer esta recreación del ambiente, del contexto de la historia y narrar la historia o lo que ustedes consideran a través de ese personaje que han creado. ¿Sí? Ahora, en el siguiente punto que vamos a tratar, ya hablaré de otro elemento que debe acompañar esta creación de personajes, como también este elemento diferencial. ¿Listo? Y vamos a pasar entonces a el uso y manejo de la voz. Esta parte es fundamental para nosotros, los maestros, porque nuestra herramienta de trabajo principal es la voz. ¿Sí?
para comunicarnos, para dar indicaciones, para interactuar. Entonces, la voz es una herramienta súper, súper, súper importante. Y dentro de este ítem quiero conversar con ustedes, en primer lugar, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la respiración como ejercicio vital, como parte fundamental y como materia prima para la voz. Un buen manejo de la voz, si nosotros podemos manejar, hacemos una respiración correcta, podemos manejarla, controlarla también, nos va a permitir desplegar una gama de posibilidades con nuestra voz. ¿Sí? Es muy importante que aprendamos nosotros a entrenar el apoyo de la voz que se encuentra aquí, donde está ubicado nuestro diafragma, ¿sí? Recordemos que el diafragma es un músculo y de alguna manera es como un colchoncito que nos ayuda a un trampolín, que nos ayuda al trabajo con nuestra voz, ¿sí? La respiración correcta y el entrenamiento del diafragma también nos permitirá ese muy buen uso y ejercicio de la voz. Los docentes, los profesores, maestros, usualmente tenemos afecciones de voz por el uso constante y muchas veces el mal uso y el descuido de la voz. Entonces, por eso también les invito a que revisemos cómo está en primer lugar nuestra respiración y cómo la estamos entrenando y trabajando para lograr un muy buen manejo de nuestra voz. ¿Listo? Ahora, otro elemento que nosotros tenemos es aquí muy importante, el calentamiento vocal. Siempre debemos calentar nuestra voz y les recomiendo que incluso antes de nuestras sesiones pedagógicas, justamente para que nuestra voz no se sobreesfuerce y empecemos a tener problemas, porque muchas veces el trabajo no consciente de nuestra voz pues nos trae varias molestias. ¿Qué podemos hacer? El calentamiento, podemos hacer M's, ¿vale? Podemos hacer tomar aire, sostener y luego botar en S. Manteniendo una línea constante y también siendo muy conscientes de la dosificación. ¿Listo? Que no vayamos a quedarnos sin aire, hagamos... No, no, no. La idea es que podamos justamente también con estos ejercicios aprender a dominarla. Y el otro es la trompetilla, que a veces incluso, y es más, podemos hacerla con nuestros niños, que a veces nos cuesta, a los niños también a veces les cuesta un poco, pero podemos con ellos también, por ejemplo, los niños que a veces jugando gritan, también pueden maltratar su voz, entonces enseñémosles a ellos también, junto a nosotros, la importancia de cuidar y mantener muy bien nuestra voz. ¿La trompetilla cuál es? ¿Listo? Entonces, hacer estos ejercicios varias veces, por lo menos que duremos en cada uno 10 segundos, nos permitirá también a que nuestra voz se prepare para el ejercicio. Y es importante sobre todo hacer este calentamiento vocal si vamos a hacer un uso de nuestra voz con una particularidad, un timbre distinto para nuestro personaje, porque recuerden que también la voz no está acostumbrada a hablar de la manera en que deseamos, pero para el personaje, pero pues también debemos prepararla para ello y poderlo lograr de la mejor manera. Lo más importante es que nosotros aprendamos a conocer nuestra voz, a cuidarla, a manejarla, a darle un muy buen uso, ¿sí? Sin sobreesforzarnos, ¿vale? Ahora, ¿qué otro punto es muy, muy, muy importante? Y es la articulación, la vocalización y la dicción. ¿Sí? Es muy importante que nosotros nos podamos hacer entender de la mejor manera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la claridad es muy importante, ¿sí? Para podernos comunicar de manera efectiva, cuidar cómo hablamos nosotros, ¿sí? Vocalizar,
poder articular, la dicción es muy importante y es el correcto pronunciamiento de las palabras, que hagamos el movimiento, la gestualidad necesaria para poder darnos a entender, cuidar los sonidos, ¿sí? De cada uno de los sonidos que vienen, valga la redundancia, en las palabras, en lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que a veces, yo creo que ustedes conocen a alguien que seguramente le ha pasado y es que habla entre dientes, no vocaliza bien, habla así, se queda aquí hablando solo para él mismo o hacia adentro, y entonces es muy difícil comunicarnos a través de la voz de esta manera. Más si somos maestros, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer un muy buen uso y de la misma manera les enseñemos a los chicos en todas las edades, porque a veces estamos ya a punto de graduarnos y sale un niño al frente y no sabe utilizar su voz, no sabe leer pronunciando correctamente o vocalizando, y entonces no le entendemos por más que decodifique muy bien alfabéticamente, pero no le entendemos, ¿sí? Entonces es muy importante que este ejercicio incluso lo trabajemos a través de los años para que nuestros chicos puedan tener una muy buena habilidad en el uso y manejo de la voz, ¿sí? Porque también serán personas profesionales que necesitarán de este tipo de conocimiento, por decirlo así, de entrenamiento para llevar a cabo en sus profesiones, independiente de la profesión que sea, pero comunicarse siempre es muy importante y es necesario. Entonces, en el mundo que nos desenvolvemos. ¿Listo? Y viene otro elemento muy importante que también tiene que ver con el trabajo de la creación de personajes, de ser maestros, actores, y es la expresividad en la voz. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A que yo a veces puedo subir el volumen, a la intensidad, a la altura de la voz, también a la velocidad, al ritmo que llevo en el discurso. ¿Sí? Entonces la expresividad en la voz es muy importante. No es lo mismo que yo diga, ayer me ocurrió una cosa muy curiosa. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Además de que ya está incorporado lo que hemos hablado y es nuestro lenguaje corporal, nuestra expresión no verbal, la expresividad en la voz es muy importante, porque imagínense o recuerden a una persona que todo el tiempo habla en la misma línea, que no modula la voz, que habla en el mismo volumen, al mismo ritmo todo el tiempo, llegamos a un momento en el que nos aburrimos. Si nosotros queremos hacer énfasis en algo, por ejemplo, podemos cambiar la velocidad, podemos marcar un nuevo ritmo cuando yo digo, por ejemplo, este ítem de la expresividad en la voz, estoy haciendo un énfasis, ¿sí? En el que estoy indicándoles a ustedes a través de mi discurso y de la voz que debemos tenerlo resaltado. O sea, es la expresividad en la voz, ¿sí? O sea, es crucial, ¿ya? Entonces, cómo manejamos la voz también es muy importante y es tener, como les digo, manejar la velocidad, el ritmo, el volumen, ¿sí? Los énfasis, así como cuando leemos en voz alta. Hay unas comas, unos puntos, hay unos subrayados, hay unos en negrilla. Pues de esa misma manera debemos proyectarlo, pero a través de nuestra voz. ¿Listo? Y en el caso del trabajo de creación de personajes, por ejemplo, y lo estamos haciendo también en las canciones, veamos que en las canciones infantiles, por ejemplo, hay también cómo se da esa expresividad, también si estamos en un cuento, cómo lo vamos a narrar. Este ejercicio es fundamental porque esa expresividad nos ayuda a mantener la atención, especialmente en los niños. Entonces yo le digo, y vino el lobo. Y lo acompaño del gesto, lo acompaño de la expresión, pues va a ser mucho más atrapante. Entonces, mejor dicho, esta herramienta es
maravillosa dentro de esta sección del maestro como actor. ¿Sí? Porque no, en este caso, ¿cuál va a ser nuestro elemento diferencial? La voz. Yo puedo leerles un cuento, pero si me meto en personaje, en la narración y juego con mi voz, voy a lograr también una gran conexión con el niño. Si hablamos juntos, si hacemos juntos, ¿cómo haría la serpiente? Lo hacemos juntos, buscamos sonidos, todo lo estamos haciendo con nuestra voz y eso nos da una diferenciación enorme. A que si yo leo, había una vez una serpiente que vivía en la selva. Ella tenía muchos amigos, pero se sentía muy sola y decidió irse de la selva a buscar a nuevas personas porque deseaba conocer a su familia. Totalmente diferente. Con los niños debemos involucrarnos en este mundo y nosotros también a través de nuestras posibilidades, por eso les he hecho tanto énfasis en este ejercicio teatral de nosotros como maestros, cómo podemos agarrar, si desean todos los elementos de los que hemos hablado o empezar a experimentar y explorar con uno o dos o lo que ustedes consideren, pero van a ver cómo en la atención, en la interacción con los niños, se va viendo el cambio, la diferencia de si yo lo hiciera de una manera exclusivamente magistral. ¿Sí? Ahora, ya haciendo supremamente énfasis en la expresividad de la voz, vamos a un ítem que me parece importante dialogar con ustedes y es el cuidado de la voz. ¿Sí? En el cuidado de la voz, nosotros a veces no tenemos la cultura de cuidar, de estar pendiente de ese cuidado que corresponde el uso de nuestra voz y más siendo docentes, ¿vale? Es importante que nosotros conozcamos nuestra voz ¿sí? Y que nuestras prácticas, bueno, hay muchos factores que la pueden afectar, climáticos, ambientales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cambios fuertes de clima, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un espacio donde hay calor y paso al río, por ejemplo, salir en la noche que está haciendo mucho frío, sin protección, sin cubrirme mis fosas nasales, por ejemplo, pues me puede afectar la voz, el tomar agua fría cuando estamos hablando, siempre cuando hagamos eventos de conferencias, cuando estemos yendo a clase todos los días cargar agua, pero al clima, porque nuestros pliegues vocales están en constante trabajo y por consiguiente están acalorados, por decirlo así. Si le colocamos agua fría, pues de alguna manera los podemos afectar. ¿Listo? Por ejemplo, dormir bien, siempre la buena hidratación, descansar la voz, tener pausas de descanso para que nuestra voz también no se afecte, no se sobreesfuerce, preferiblemente para los profesionales que tenemos como herramienta principal la voz, reducir el consumo de alcohol, de trasnocho, no fumar, poco café y siempre usar una bufanda para cubrir nuestra nariz, nuestra boca y también nuestros oídos, especialmente de noche, en invierno, pues porque nuestra voz se puede afectar, calentar siempre antes del uso, enfriar la voz también para que no sufra afecciones y en caso tal, ya conociendo nuestra voz y que empecemos a tener afecciones, pues por supuesto visitar al médico, al fonoaudiólogo, incluso al psicólogo, porque muchas veces tenemos problemas de voz que tienen que ver con cuestiones psicológicas y no necesariamente con cuestiones biológicas que necesariamente deba atender un médico o el terapeuta en este caso que es el fonoaudiólogo. ¿Listo? Entonces, con estas recomendaciones del uso y manejo de la voz, terminamos esta sección y les invito entonces a continuación a ver un ejercicio sobre la lectura de un cuento como ejemplo también de ejercicio
que podemos involucrar dentro de nuestras prácticas pedagógicas, siendo nosotros maestros y siendo actores también, haciendo el ejercicio teatral parte de nuestra labor, para que podamos tener también una idea más concreta, más concisa del ejemplo de todo lo que hemos hablado y que podamos, ojalá, involucrarla. Les invito a que lo hagamos y por supuesto estaré atenta también a sus comentarios, a sus experiencias, a sus preguntas. Y también reiterarles la invitación a que busquen aún más herramientas, todo lo que les pueda contribuir a su formación en estos aspectos y especialmente, como siempre les he dicho, para llevar a la escuela una idea real de lo que es el mundo de las artes. Entonces, ya terminamos esta parte con el video que viene a continuación. El día de hoy traigo para contarles una nueva historia, diferente a todas las que nos han contado siempre. Y por eso se titula esta vez Otra Caperucita Roja. El día de hoy vamos a conocer una nueva forma de ser Caperucita. En alguna ocasión, una niña le dijo a su abuelita: Abuelita, ¿qué cuentos más raros tienes? Me dicen las niñas y los niños que visitan la biblioteca. Y es cierto, ninguno de mis libros, decía la abuelita, empieza por había una vez. La abuelita continuó: porque nunca había una vez, ni siquiera 2 o 5, habían muchas veces. Ustedes tal vez no se acuerden o no lo sepan, pero hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, había un cuento muy popular que se llamaba Caperucita Roja, porque la niña protagonista llevaba una caperuza roja. La abuelita mencionó: búsquenla, pídanle a alguien que se las cuente. ¿Ya saben cuál es? Bueno, durante mucho tiempo fue un cuento que todas las mamás y las abuelas contaban a los hijos y las hijas. Pero entonces una niña empezó a hacer preguntas. ¿Por qué el cazador tardó tanto en atrapar al lobo? ¿Cómo engañaba el lobo a Caperucita si ella sabía que era malo? ¿Por qué la abuela creía que el lobo era Caperucita? Y la más importante, ¿por qué el lobo engañaba a la abuela y a Caperucita, pero no al cazador? Y una de las caperucitas, todos y todas dicen que fue la de Irán, la primera de la historia que escuchó las preguntas de la niña. Se cansó de esa historia y decidió cambiarla para siempre. Para esto, yo, Chanel Kermesi, mucho gusto. Soy la primera caperucita. Yo convoqué a un congreso de caperucitas, una reunión de todas las caperucitas del mundo, porque la historia de una niña que es engañada por un animal que se hace pasar por su abuela se contó en todo el mundo. A veces con distintos animales y otras con vestidos rojos en lugar de capas. Pero en todos esos cuentos había un hombre que derrotaba al animal. Y las caperucitas estaban cansadas de esto. Yo fui una de ellas, porque ellas eran iguales de valientes, somos iguales de valientes. Así que yo les escribí cartas que viajaron por todo el mundo.
a las de India, a las de Nigeria, a las de Japón. También recibieron cartas en Kenia, en Alemania, en Sudáfrica, las de Rusia, el Caribe y Escocia. Llegaron cartas a Birmania y a Francia. Así, hubo una vez 53 caperucitas que quisimos reunirnos para escribir nuestra propia historia y para ello debíamos encontrar un lugar único, una biblioteca, donde estuvieran las aventuras de cada una de nosotras, para que pudieran aparecerse en la noche. Había algunas salas de coleccionistas que reunían casi todas, pero a muchas les faltaban páginas, otras solo estaban dibujadas y hasta algunas que eran relatos grabados solamente con un micrófono. Finalmente, después de mucho buscar, encontramos una biblioteca de libros usados en las que todas podíamos aparecer por la noche. Estaba en un pequeño pueblo que, como no podía ser de otro mundo, se llamaba Leer. Y es nuestra biblioteca. Ahora sí estaba todo listo para celebrar el primer Congreso Mundial de Caperucitas. Esa noche, una vez que se apagaron las luces, una a una fueron apareciendo ante la sorpresa de monstruos, cenicientas, bailarinas, chanchitos arquitectos y gigantes egoístas. ¿Qué? ¿Cómo salen de un libro cerrado? Muy sencillo. Basta que solo uno de ellos esté abierto y entonces el personaje usa un instrumento mágico que le permite abrir todos los libros. Se llama Abracadabra y lo sé porque yo misma lo inventé. Al principio, todos los personajes de otros libros, pues por la noche siempre dejo abiertos varios de ellos, se quedaron callados y luego, al ver de qué se trataba, decidieron sentarse y escuchar lo que las caperucitas tenían para decir. Si ustedes desean conocer y saber qué sucedió con este congreso que realizamos de Caperucitas Rojas, los invito a leer de la colección Antiprincesas otra Caperucita Roja de Juan Scalter y Delia Iglesias. Muchas gracias por compartir hoy conmigo y no olviden, por favor, consultar qué sucedió con nosotros. Muchas gracias.